eso. En la iglesia de verdad uno no se da cuenta de cuánto ama a las personas hasta que está lejos, y podrá uno disfrutar de muchas cosas, pero no hay lugar como el hogar, no hay lugar como estar en casa. Y esta es mi casa, este es mi hogar, esta es mi gente. Aquí es donde pertenezco, y le doy gracias a Dios por la oportunidad de regresar. Como ustedes pueden ver, un poquito diezmado en cuanto a capacidad. He estado bastante enfermo en estos últimos días y oro al Señor que me conceda en su gracia el favor de no toser sino hasta el final. Pero estoy preparado. Aquí tengo lo que todo pastor debe tener en estos momentos: un caramelo de miel y agua. Así que esperemos que eso sea suficiente. Por favor, abra usted su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Esto es la primera carta canónica del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 1, versículos del 1 al 3. Vamos a continuar con la exposición de esta carta. Y el día de hoy vamos a centrar nuestra atención en solamente un versículo. Es el versículo 3. Si me permiten, voy a dar lectura al versículo 3 una vez más. Lamento hace un momento los problemas del audio, pero espero que ahora se escuche bien. Dice así la palabra de Dios: gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Estas palabras que leímos hace un instante, Señor, son palabras que, si bien fueron escritas por Pablo a través de Sóstenes tal vez, son palabras que provienen de ti. Es tu santísima palabra, dada a través de un escritor humano, pero por la obra del Espíritu Santo, dada sin error alguno. Y esta palabra es infalible y es poderosa para transformar la vida de aquel que la recibe con verdadera fe. Y precisamente rogamos, Señor, en el nombre de Jesús y para tu gloria, que podamos recibir tu palabra como lo que es la palabra de Dios, la cual actúa poderosamente en los creyentes. Esta palabra que es viva y eficaz y más cortante y penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra poderosa por la cual creaste el universo y sostienes el universo, es la misma palabra, Señor, que fue escrita y preservada para nosotros. Rogamos entonces que podamos escuchar con atención y que le des al predicador la salud suficiente y la claridad de pensamiento. Ayúdale a sobreponerse a sus muchos quebrantos, y en particular a este que tiene que ver con la salud de la garganta y de las vías respiratorias. Te rogamos en el nombre de Jesús que pueda sobreponerse a esto, para que no sea esto un obstáculo para que tu palabra sea escuchada, mejor dicho, con claridad. Te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Algunos de ustedes recuerdan, y quizá recuerden con cierta nostalgia como su servidor, esos días cuando realmente escribíamos cartas. Vaya, me refiero a escribir cartas, no a mensajes que consisten en verdaderos criptogramas. No me refiero a emojis, me refiero a escribir una carta. Esos días hermosos de antaño, cuando tomabas una hoja de papel, comprabas tu sobre en la papelería, esos sobres que venían con un borde en forma de bandera mexicana, verde, blanco, rojo, verde, blanco, rojo. Comprabas tu estampilla en la oficina postal
y procedías a escribir tu carta. Empezabas poniendo la fecha y entonces el destinatario. Y comenzabas la carta con una especie de saludo. Y a lo mejor recuerdan ustedes cómo iniciaban normalmente sus cartas. Algunos teníamos una manera, digamos, estandarizada de iniciar nuestras cartas, porque hasta donde yo recuerdo, en la escuela primaria te enseñaban el arte de escribir una carta. Y entonces comenzabas con el saludo clásico de querida tía Betty. 2 puntos. Espero que al recibir esta carta te encuentres bien de salud, junto con todos los tuyos. Digo, los niños y adolescentes y jóvenes que están aquí se ríen de estas cosas, pero esta es la manera en la que escribíamos las cartas. Y era realmente emocionante eso de terminar la carta y terminar con, sin más por el momento, tu sobrino, firmabas, ¿no? Doblabas tu papel, lo metías al sobre, lamías el sobre, lamías tu estampilla y vámonos, ¿no? Al correo a depositar tu carta. Así vivíamos y era muy emocionante, y más emocionante era recibir una carta, esperar unos cuantos días, semanas, meses para recibir una carta. En el año 1991, en el verano del 91, para ser más preciso, hice un internado en una iglesia de Florida. Estaba en mi 3er año de seminario y Grisel y yo estábamos ya empezando a prepararnos para casarnos. Y entonces me fui 2 meses, no quería realmente ir, pero me animó a ir y fui. Y entonces pues le enviaba cartas y me enviaba cartas. Y dice el pastor de la iglesia que prácticamente cavé un surco de la oficina de la iglesia al buzón todos los días para ver si había llegado una carta. Y podrán ustedes, por supuesto, imaginar que había días bonitos y había días no tan bonitos. Tardaban mucho realmente, pero qué emocionante era ver el sobre ahí y al abrirlo el perfume, ¿no es cierto? Pero bueno, era realmente emocionante abrir y leer. ¿Cuánto te extraño? No, bueno. Espero que sí. Pero bueno, y así es como en esos tiempos nos comunicábamos a través de cartas. Bueno, el apóstol Pablo se comunicaba con los cristianos de las diversas iglesias que él había fundado y otras iglesias también por medio de epístolas, por medio de cartas. Y las cartas en ese tiempo seguían una forma estándar, ¿sí? Es decir, tenían cierta estructura, lo que se conoce como un machote. Recuerden, no es formato, hay formato carta, formato oficio, realmente se dice machote. Se oye feo, pero así se dice, ¿no? La forma, la estructura. Y la estructura incluía, por supuesto, una salutación, un saludo. Y luego venía el cuerpo principal de la carta, para luego terminar, por supuesto, con una despedida, con unos pensamientos finales y una despedida. El apóstol Pablo sigue de manera bastante cercana a esa forma estándar. Ustedes pueden hacer una comparación, no en este momento, por supuesto, de las diferentes epístolas paulinas y podrán ver que con algunas excepciones Pablo sigue esa forma y casi siempre comienza con una salutación, con excepción de Gálatas, debido a lo que estaba sucediendo en esa iglesia. Y en esa salutación, el apóstol Pablo generalmente incluía esta frase que encontramos aquí en el versículo 3 de Primera de Corintios, es decir, del capítulo 1 de Primera de Corintios. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Pueden ustedes ver su saludo a los romanos, a los filipenses y así en varios otros lugares. Podrán ustedes notar que Pablo sigue esta misma forma. Ahora bien, en el mundo greco-romano era común que las personas se saludaran con la palabra
griega jarín o jareín, como dicen algunos, que quiere decir saludos, prácticamente, ¿sí? Saludos. Y entonces era la manera en la que la gente normalmente se saludaba por medio de carta o tal vez de manera personal. El apóstol Pablo toma ese saludo usual, común, y sin embargo el apóstol Pablo transforma el jarín en haris, que es gracia, ¿sí? En el versículo 3. Pero no solamente Pablo dice gracia a ustedes, sino que Pablo dice gracia y paz a ustedes. Ahora, los hebreos, desde tiempos, que van al Antiguo Testamento, que van de regreso al Antiguo Testamento, los hebreos se saludaban con la palabra shalom. Y hasta los días del apóstol Pablo, la gente todavía seguía saludándose con shalom. Es más, creo que si vamos a la Tierra Santa, la gente vamos a escuchar que la gente se saluda con shalom. Los árabes se saludan con salam, ¿sí? Pero bueno, hasta el día de hoy tenemos esta forma de saludo, shalom. Ahora, normalmente, vamos a ver en un momento más qué significa realmente esta palabra, pero normalmente shalom significaba paz, paz. Ahora, haris y eireine en griego y shalom en hebreo. Pablo usa ambos saludos, si ustedes quieren. ¿Por qué haría tal cosa? ¿Será que Pablo quería ser políticamente correcto y dirigirse a todos hablándoles en su idioma, o como el día de hoy de manera vergonzosa y triste se insiste en que no dejemos a nadie fuera y se habla de este saludo inclusivo, todos y todas y todes y todex y todo ese asunto, ¿verdad? O a lo mejor sería algo así como que, bueno, Pablo no nada más estaba siendo respetuoso, sino quería ser entendido, entre su audiencia griega y su audiencia hebrea, y por eso a uno les dice haris y a otros les dice shalom. ¿Será este el caso? Bueno, realmente no es que Pablo estuviera diciendo good morning y buenos días, no, sino que Pablo es muy intencional en tomar estas dos palabras y ponerlas en forma de un saludo. Y sin embargo, esto es más que un saludo. De hecho, lo que el apóstol Pablo hace aquí es dar a los corintios, de manera resumida y encapsulada, si ustedes quieren, el Evangelio. El Evangelio. En este saludo encontramos la esencia, el centro, el corazón del Evangelio. Y dirá usted, ¿cómo es esto? ¿Por qué dice tal cosa? Bueno, para responder a la pregunta, prestemos atención en primer lugar al orden de las palabras. El orden es sumamente importante. ¿Por qué el apóstol Pablo no saluda a los corintios y a otros de sus destinatarios con paz y gracia? Dice el dicho que el orden de los factores no altera el producto, pero realmente en este caso sí, el orden es importantísimo. Pablo no saluda con paz y gracia a ustedes. Esto no es algo que Pablo escribe de manera casual, sin pensar. No, Pablo es muy intencional en las palabras que ha escogido y en el orden en el cual él pone estas palabras. Como le dije, lo que Pablo hace en este saludo, aparte por supuesto de saludar, es recordar a los corintios del Evangelio. Y este recordatorio es sumamente importante por la clase de problemas que había en la iglesia de Corinto. Una iglesia, como veremos, llena de divisiones, disensiones, de pleitos, de partidismo, de elitismo, de demandas legales el uno contra el otro, de presunción, de vanagloria, etc. Este recordatorio en el saludo es muy importante. Como le decía entonces, el orden es importantísimo. ¿Por qué? Porque la paz
es el producto de la gracia. La paz fluye de la gracia. La paz viene a nosotros debido a la gracia. Verá usted, en todas las religiones del mundo, cualquiera que ésta sea, en todas, con excepción del cristianismo, el orden es un orden contrario, opuesto. Es decir, en las religiones del mundo usted encontrará que primero es la paz y luego es la gracia. Primero la paz y luego la gracia. Es decir, uno primero tiene que llegar a apaciguar a la deidad. Uno tiene que pacificar a esa deidad, haciendo lo que esa deidad manda, ofreciendo los sacrificios prescritos, obedeciendo una serie de reglas, ¿sí? Vaya, uno tiene que entonces, primero que nada, ganarse el favor de esa deidad. O sea, al obedecer y cumplir todo lo que se requiere de nosotros, al realizar las actividades, al hacer lo que tengamos que hacer, lo que se nos manda en tal religión, podremos quizá llegar a merecer el favor de esa deidad. O sea, una vez que estás en paz con la deidad, entonces ya tienes su favor, entonces te concede su favor. El cristianismo es exactamente lo contrario. El cristianismo se opone totalmente a esta noción religiosa que se basa en los méritos de la persona, es decir, una aceptación a base de méritos. Y es que es muy probable que algunos de nosotros o la mayoría de nosotros hayamos experimentado aún en nuestro crecimiento en casa una paternidad a base de méritos. Es decir, lo que trato de decir con esto es que de manera intencional o no, muchos de los padres podemos relacionarnos con nuestros hijos de esa manera. Podemos hacerles sentir a nuestros hijos de que si son obedientes, que si van bien en la escuela, que si hacen lo que esperamos que ellos hagan, entonces tienen o tendrán nuestro favor. Quizá algunos de nosotros crecimos con ese sentimiento odioso de nunca poder dar la talla. Por más que nos esforzáramos, nunca fue suficiente. Nunca logramos agradar a nuestro Padre. Nunca logramos nosotros que Él sonriera o que ella sonriera. Siempre había algo malo. Siempre había había un granito en el arroz, como se dice. Nunca fue suficiente. A lo mejor algunos de ustedes crecieron de esta manera y sin darse cuenta, tal vez están creciendo a sus hijos de la misma manera, comunicándoles esta idea de que para ser aceptos, para tener el favor de sus padres, tienen que tener un buen desempeño. Tienen que desempeñarse bien en casa, en la escuela, etc. Y es muy probable que algunos de ustedes vengan de un trasfondo en el que la religión les enseñó a que tenían que hacer penitencias, tenían que hacer ciertas obras meritorias para que Dios entonces les diera su favor. Pero aún es posible que algunos de nosotros, varios de nosotros, no lo sé, hayamos crecido en iglesias que de nombre eran evangélicas, pero que en la práctica también seguían este sistema de méritos. Crecimos quizá también sintiendo que no importaba lo que nosotros hiciéramos, nunca nos sentíamos realmente como que habíamos agradado a Dios. Sentíamos como que nunca dimos la talla.
sin importar lo que hiciéramos. Como que hizo falta algo más, como que nunca fue suficiente. Quizá esa es la experiencia o fue la experiencia de algunos de nosotros, pero déjeme decirle que el apóstol Pablo, desde el comienzo de su carta, está declarando, está poniendo bien en claro el evangelio y está diciéndonos gracia y paz. Gracia y paz. La gracia es seguida por la paz. Ahora, no quiero que pierda de vista una frase aquí. Gracia y paz a ustedes. A ustedes. Volveremos a esto un poco más adelante. Quisiera brevemente quizá considerar con ustedes el significado de estas dos palabras, gracia y paz. Por supuesto, probablemente del vocabulario cristiano, de la jerga cristiana, quizá la palabra más conocida y quizá la palabra más amada es la palabra gracia. Gracia. Pero al mismo tiempo es probablemente una de las palabras más mal entendidas de todo el vocabulario bíblico, teológico, de la jerga cristiana, si usted quiere. Me atrevo a pensar y me atrevo a decir que es muy probable que nosotros los cristianos estemos usando la palabra gracia como los no cristianos la entienden. Y es que aún los no cristianos hablan de gracia. De hecho, gracia admirable o sublime gracia es uno de los cantos cristianos más amados y más atesorados aún por los no cristianos. Se canta en funerales de no cristianos, ceremonias, etc. Pero en el mundo la palabra gracia significa, bueno, por ejemplo, belleza, estar agraciado, dicen por ahí, ¿sí? Fuiste agraciado con belleza física. Quizá lo contrario es que fuiste desgraciado, no lo sé, pero bueno. Por otro lado, gracia significa que tienes ciertos dones, ciertas características que te distinguen y demás. Y así por el estilo, pero en las Escrituras la palabra gracia significa mucho más. Y creemos nosotros que entendemos qué significa la palabra gracia. Normalmente definimos gracia como el favor inmerecido de Dios, ¿no es cierto? Así definimos gracia. La definición más común de gracia es esta: un favor no inmerecido de parte de Dios. Y normalmente ponemos la gracia en contraposición con las obras, y bien hacemos, porque el apóstol Pablo nos dice, por gracia son salvos, por medio de la fe y no por obras. Es cierto que la gracia y las obras en este sentido de la salvación, se contraponen. O sea, no ganamos, no merecemos nuestra salvación haciendo alguna obra, una obra por la cual nosotros lleguemos a merecer que Dios nos perdone y nos conceda salvación. Decimos somos salvos por gracia, no por obras, y eso es verdad. Sin embargo, hay algo que es muy, muy importante. Hace rato a los niños les contaba una historia ficticia, usando a las gemelas ahí, me prestaron su nombre para esta historia. Ahora, volvamos a esa historia, suponiendo que alguien va a casa y le pide de comer, llámese una persona sin hogar, un indigente, como le llamamos, y golpea a su puerta y le pide de comer, y usted le da a esa persona pues comida, prepara un plato de comida y se lo da. ¿Pudiéramos decir que eso es gracia? Bueno, algunos dirían que sí, porque no se le requirió limpiar las ventanas, barrer la puerta, podar los árboles, o sea, no se le requirió alguna obra a cambio de ese plato de comida. Entonces, pudiéramos nosotros decir que en cierto sentido eso es gracia. Pero de acuerdo a las Escrituras, esto no llega a realmente
capturar lo que la Biblia enseña por gracia. ¿Por qué? En el ejemplo dijimos que una de las gemelas hizo un destrozo ahí en la casa y luego pide de comer. Y entonces, si la persona de la casa le da de comer, a pesar de todo lo que hizo, ¿sería esto quizá un mejor ejemplo de gracia? Muy probablemente. Porque en la idea bíblica de gracia, no nada más está la idea de no mérito, sino la idea de demérito, que no es lo mismo. ¿Sí? O sea, no solamente nosotros no hacemos algo para ganarnos el favor de Dios, sino que hemos hecho todo, absolutamente todo, para que no solamente el favor de Dios no esté con nosotros, sino que merezcamos su ira. La Biblia dice, con toda claridad, y así lo describe el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 3, que por naturaleza somos hijos de ira, somos el objeto de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros, sin excepción alguna, desde el que habla hasta la persona que está más atrás de nosotros aquí, todos nosotros hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de Dios, nos hemos rebelado en contra de su voluntad, hemos quebrantado sus mandamientos, hemos ofendido su nombre, hemos mancillado su santidad, etcétera, etcétera. Todos nosotros, entonces, lo único que merecemos, lo único que hemos ganado es la ira de Dios. Es lo que usted y yo merecemos de Dios el día de hoy. Por lo tanto, entonces, como propone Jerry Bridges, una mejor definición de gracia sería la siguiente. Y me gusta esta definición. Gracia es el favor de Dios, dice Jerry Bridges. Gracia es el favor de Dios a través de Cristo a personas que merecen su ira. Gracia es el favor de Dios a través de Cristo a personas que merecen su ira. Su ira. Una vez más, gracia es el favor de Dios a través de Cristo a personas que merecen su ira. Y el apóstol Pablo dice aquí en su saludo, gracias a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El Padre, a través de Cristo, ha mostrado gracia, ha concedido gracia a pecadores como los corintios y como nosotros. Ahora bien, de esta gracia entonces, de este favor que ya tenemos con Dios, proceden toda clase de bendiciones. O sea, no tenemos que ganarnos estas bendiciones, no tenemos que ganarnos el perdón de Dios. No tenemos nosotros que ganarnos el ser declarados justos, el ser aceptos, el ser adoptados como sus hijos. Todo esto proviene a través de Cristo Jesús. Todo esto proviene a nosotros a través de la persona y obra de Cristo Jesús. Porque nuestro Señor Jesús tomó nuestro lugar al encarnarse y entonces vivir bajo la ley, obedeciendo hasta la última de las demandas santas y justas de la ley, y porque nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz para recibir sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos por nuestra rebelión y desobediencia, es que estas bendiciones pueden fluir a nosotros. Primero, el favor de Dios. El favor de Dios. Cuando Pablo dice gracias a ustedes, les está diciendo ustedes tienen el favor de Dios. Y de este favor entonces fluye la paz. Ahora, ¿cómo podemos entender paz aquí? Por supuesto, es verdad, se dice y es verdad, que las dos cosas que más anhela el mundo es gracia y paz. Gracia y paz. Queremos ser aceptos. Y nos esforzamos por ser aceptos. ¿Sí? Por eso es que curas tu persona que pones en las redes sociales. Porque estás gritando a voces silenciosas
acéptenme, ámenme. Pero piensas que si te presentas tal como eres, no vas a tener el favor de las personas. Por eso tienes que pasar 1:30, 2 horas maquillándote, en el caso de las mujeres, espero, para poner esa fotografía ahí en cualquier sitio, Instagram o Facebook o donde pongas tus fotos. Estás desesperadamente clamando por atención y aceptación. Por eso es que pones tus logros en Facebook. Por eso es que cualquier cosa que hagas lo pones en Facebook o en Instagram. Porque quieres ser aceptado. Te presentas en una manera a la gente. Te presentas más divertido de lo que eres. Te presentas más inteligente de lo que eres. Más hermoso de lo que eres. O agraciado, ¿verdad? De lo que eres. Te presentas más reformado de lo que eres. Te presentas más cristiano de lo que eres. La foto de tu Biblia, café humeante, aquí listo para mi devoción diaria con el Señor. Te presentas en estas maneras para ser acepto, porque estás suplicando, porque alguien te acepte, te ame, te reconozca. Pero temes que no eres suficiente. Y como decía Keller, nuestro temor más grande es ser conocidos y no ser amados. Y lo que anhelamos más es ser conocidos y ser amados. Gracia. El mundo anhela gracia. Pero al mismo tiempo, el mundo opera con esta idea de tengo que merecerlo, tengo que ganármelo. No soy suficiente. La gracia es un favor que Dios nos da. No porque lo merecemos. Por el contrario, aun cuando no lo merecemos. Y la paz, dirá usted. Bueno, ¿cómo podemos entender paz? En por lo menos 2 sentidos. Número 1. Mire, hay una ansiedad que flota libremente en el ambiente. Una ansiedad que uno no se explica del por qué. Y a veces uno dice, pues tengo salud, tengo todo. Tengo aquello, tengo lo otro, me va bien, etcétera. ¿Por qué todavía me siento así como ansioso, como inquieto, como que hace falta algo? Porque todo ser humano, por más que lo intente, todo ser humano, aparte de Cristo Jesús, aparte de la gracia de Cristo o de Dios en Cristo Jesús, todo pecador no perdonado experimenta esta falta de paz en lo más profundo de su corazón. ¿Se medica? Sí, por supuesto. ¿Se, mitiga? También, por supuesto. ¿Se ignora? Por un tiempo también. Pero ahí está, es persistente, no se va. ¿Por qué? Porque esta falta de paz es la consecuencia natural de estar separados de Dios, de estar en rebelión en contra de Dios, de ser enemigos de Dios. Esta falta de paz, por más que la intentemos nosotros erradicar, ahí persiste. No hay paz para el impío, dice la palabra de Dios. Y Pablo dice aquí que por la gracia viene a nosotros la paz del perdón, la paz de la justificación, la paz de saber que todo nuestro pecado ha sido perdonado y de que estamos bien con Dios. Creo que todos experimentamos esa falta de paz cuando estamos en algún problema con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres, algún amigo, algún hermano, algún empleado, el patrón, etcétera, el vecino. Ese sentimiento que es muy molesto, ¿verdad? Angustiante, de no estar en paz con la persona. Y algunos tratan de hacer todo lo que puedan para estar en paz. Bueno, multiplique eso a la N potencia cuando se trata de nuestra relación con Dios. El pecador no está en paz con Dios. No está bien con Dios. Para tener paz con Dios hay que estar bien con Dios. Para estar bien con Dios tenemos nosotros que ser justos delante de Dios. Y para ser justos delante de Dios tenemos que ser justificados por Él a través de la fe. Ahora, usted puede tenerlo todo: dinero, salud, buena familia, buena casa, buen auto, lo que usted quiera,
ser agraciado una vez más, lo que usted quiera. Pero si no tiene paz con Dios, no tiene nada, absolutamente nada. Por el contrario, usted puede ser pobre, no muy agraciado que digamos, para los estándares del mundo, no tener una buena casa, un buen auto, lo que usted quiera, pero si tiene paz con Dios, lo tiene todo, lo tiene absolutamente todo. Ahora, en este viaje escuché a un conferencista, y una de las cosas que más me impresionó, y decidí usar esto como una ilustración, es cuando hablaba de una de las últimas palabras pronunciadas por Jesús en la cruz, por lo menos en uno de los evangelios. La última frase que Jesús pronunció antes de morir fue tetelestai en griego, que quiere decir consumado es, o quiere decir que todo ha sido terminado, todo ha sido terminado, todo ha sido consumado. ¿Y qué quiere decir esta frase? Bueno, quiere decir que todos los requerimientos de la ley fueron obedecidos por Jesús, hasta el último de ellos, hasta el más mínimo de ellos. No quedó nada sin obedecer, no quedó nada sin cumplir. Pero también quiere decir que todos los pecados fueron expiados. No quedó uno solo de sus pecados o mis pecados por los cuales Jesús hiciera expiación. Todo ha sido realizado. Todo lo que el Padre le dio por hacer fue cumplido. Todos los pecados fueron pagados. Decía entonces este predicador que en casa de unos amigos había una silla, sillón, qué sé yo, no me acuerdo muy bien, en la cual sobre este sillón había una almohada. Y sobre esta almohada estaba escrita la palabra tetelestai. Tetelestai. Pero quiero que piense en lo que implica esto. Usamos almohadas, ¿no?, para recostar nuestra cabeza y dormir. No hay nada que pueda hacernos dormir más en paz que saber que Jesús dijo, tetelestai. Todo ha sido pagado. Todo ha sido consumado. De hecho, la palabra que usa el evangelista después de que dice que Jesús pronunció estas palabras y que él entonces al instante expiró y dobló la cabeza, es una palabra que significa precisamente el recostar la cabeza en paz para dormir. Jesús, sabiendo que había terminado todo, pudo descansar. Sabiendo que había pagado todo, pudo descansar. No hay nada, no hay don más grande que una persona pueda tener que esa almohada tetelestai, de saber que todo ha sido pagado, que nada le debes al Señor. No es verdad que cuando tenemos deudas estamos inquietos y vemos a las personas y sentimos inquietud y tratamos tal vez de evitar a la persona o tratamos de hacer algo. No es verdad que nos sentimos mal cuando debemos algo. Pues una vez más multiplique eso a la trillonésima potencia, si se puede decir de esa manera, cuando se trata de todo lo que usted le debe a Dios. Una deuda que jamás podrá pagar. Pero no hay nada más hermoso que el regalo de consumado es. Todo ha sido pagado. Entonces la paz de la que habla Pablo aquí en primera instancia es la paz de la justificación, que viene por el perdón de todos nuestros pecados y de estar bien con Dios por la fe en la persona y obra de Jesucristo. El haber sido declarado justo por Dios. Pero también quizá podemos entender que cuando Pablo habla de paz aquí, habla también en otro sentido. No en el sentido únicamente soteriológico de salvación, pero también en el sentido, vamos a decirlo, escatológico. Ahorita le explico en un momento más. No nada más en el sentido de orden de salvación, como dicen los teólogos, ordo salutis, sino también en lo que llaman historia salutis o historia de la salvación. ¿Qué quiero decir? No se olvide que Pablo era judío. Y por más que Pablo tradujera las palabras, Pablo no podía
escaparse de su trasfondo judío y del entendimiento que él sabía y tenía del término shalom. Ahora, shalom es comúnmente definido como paz, pero shalom es mucho más que paz en ese sentido. Shalom significa, para ponerlo de manera sucinta y sencilla, significa perfección en todas nuestras relaciones interpersonales. Armonía, florecimiento en todas nuestras relaciones interpersonales. La palabra de Dios nos dice que en Edén, Adán y Eva disfrutaban de este shalom. Disfrutaban de perfecta armonía en su relación con Dios. Disfrutaban de perfecta armonía en su relación el uno con el otro. Disfrutaban de perfecta armonía en su relación con la creación. Y disfrutaban de perfecta armonía con su yo. Es decir, psicológicamente también tenían paz, tenían una perfecta armonía, no había quebranto alguno. Pero el pecado entró al mundo y el pecado vandalizó ese shalom. De manera entonces que en todas nuestras relaciones interpersonales están rotas, siendo la primera nuestra relación con Dios, siendo nuestra relación también con nuestros padres, con nuestros hermanos y nuestros amigos, con el prójimo, una relación que ha sido vandalizada y afectada y quebrantada, nuestra relación con la creación y aún nuestra relación con nuestro yo, como lo demuestra la crisis de ansiedad que se vive en nuestra época, ¿sí? Todas estas relaciones han sido rotas y vandalizadas y desde que esto sucedió, se anunció la venida de aquel que vendría a restaurar ese shalom para el pueblo de Dios. Y así entonces a lo largo del Antiguo Testamento, y los profetas en particular hablaron del día cuando Dios vendría a traer este shalom a la tierra. Lo que Pablo está haciendo aquí es usar esta palabra paz, shalom, en ese sentido escatológico. Y le dice a los corintios que esa restauración del shalom ya había comenzado en sus vidas debido a que ahora tenían el favor de Dios. Dios estaba restaurando ya todas sus relaciones, su relación con Él, su relación el uno con el otro y todas las demás relaciones. Ellos estaban comenzando a experimentar lo que un día vamos a experimentar en plenitud, sin medida, en los cielos nuevos y la tierra nueva. El Evangelio trae la restauración del shalom a nuestras vidas. El Evangelio no solamente hace que tengas el favor de Dios, sino que disfrutes, claro, en medida, una anticipación del shalom que viene a nosotros. Y los corintios necesitaban escuchar esto. Los corintios necesitaban escuchar acerca de gracia y paz a ustedes, porque ellos debían mostrar a las personas en la iglesia la misma gracia que habían recibido y tratar a otros con la misma gracia que ellos habían experimentado de parte de Dios. Pero no solamente eso, debían entender que el primer lugar donde el shalom de Dios está siendo restaurado es la iglesia. Es la iglesia donde empezamos a experimentar esas bendiciones escatológicas. Es en la iglesia donde debemos experimentar la reconciliación verdadera entre personas. Es la iglesia donde debemos experimentar esa sanidad de Dios, porque la iglesia es la nueva humanidad que Dios ha recreado en Cristo Jesús. Y les recuerdo entonces, a lo largo de la carta, su iglesia refleja todo, menos este shalom de Dios. Y les llama entonces a entender: gracia y paz les ha sido dadas en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros con esto? Bueno, hay dos cosas. Primero que nada, tenemos que preguntarnos con absoluta honestidad: ¿tienes paz el día de hoy? Paz real. No me refiero a la paz artificial que viene de la distracción. No me refiero a la medicación de tus problemas. No me refiero de ninguna manera a evadir la realidad. Tienes paz. Realmente tienes paz. Si no tienes paz verdadera,
es porque todavía no tienes el favor de Dios. Y dirás, ¿qué debo hacer para tener el favor de Dios? Nada. Más que recibir con manos vacías su favor en Cristo Jesús. Lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo. Eso es lo primero que necesitamos. Pero también debemos recordar estas palabras de un teólogo escocés. Y su nombre es G.C. Berkouwer. Y Berkouwer escribe estas palabras. La esencia de la teología cristiana es gracia. Si podemos resumir toda la teología cristiana en una sola palabra, la palabra es gracia. Es gracia. Entonces, Berkouwer dice, la esencia de la teología cristiana es gracia y la esencia de la ética cristiana es gratitud. Gratitud. Y esta es, por supuesto, la otra aplicación. Dice Pablo, gracias a ustedes. Ahora vamos a personalizar esto. Gracias a usted. Gracias a ti. Gracias a ti que fuiste concebido pecador. Gracias a ti, a usted también, que te has rebelado en contra de los mandamientos de Dios. Gracias a ti que has menospreciado al Señor. Gracias a ti que alejaste al Señor de tu vida. Gracias a ti que no le tomaste en cuenta en tu vida. Gracias a ti que te deleitaste en hacer todo aquello que ofende su santo nombre. Gracias a ti que has quebrantado todos y cada uno de sus mandamientos. Gracias a ti. No solamente es un asunto de que no lo merezcas. Es un asunto también de que Dios no te da lo que mereces. ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo usted, creyente, para tener su favor? ¿Qué hizo usted para ganarse su gracia? ¿Qué hizo usted para que Él decidiera salvarle? ¿Acaso merece esta gracia más que la persona que está a su lado? ¿Acaso merece usted esta gracia más que la persona ahí afuera que no es creyente? ¿Acaso merece usted más esta gracia que aquella persona que no ha de recibir de Dios esta gracia? ¿Acaso merece más esta gracia? Piénselo, pondérelo, considérelo, pondere, pese estas palabras. Gracias a ti. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para que me hayas mirado con favor? ¿Quién soy yo para que me concedieras tu gracia? ¿Quién soy yo? ¿Qué he sido? Haga un recuento de su vida. Analice, piense en toda la manera en que usted ha vivido y pondere la magnitud de estas palabras. Gracias a ti. Gracias a estos corintios. ¿Quiénes eran estos corintios? Gracias a estos miembros de la iglesia Jesús. ¿Quiénes son? Gracias a ustedes. Y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué debe producir en nosotros? La esencia de la teología cristiana es gracia y la esencia de la ética cristiana es gratitud. Por gratitud a Dios, entonces, porque me ha dado su favor, porque tengo su favor, porque tengo paz, entonces por gratitud voy a obedecer sus mandamientos. Por gratitud a Dios voy a hacer lo que a Él le agrada. Por gratitud a Dios voy a vivir mi vida para su gloria. Así que el apóstol Pablo comienza diciendo a estos corintios, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo también nos dice a nosotros, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Oremos en silencio.